vamos a hablar de una conferencia de música, y para hablar de una conferencia de música, cuando me lo solicitaron, cuando ASU me dijo, Vicente, tenemos que hacer una conferencia de música, y yo dije, pues si tenemos que hacer una conferencia de música, ¿cuál es el mejor? Pues para mí el mejor, el que más sabe y el que mejor lo transmite, que es tan importante como saber, no es ni más ni menos que don Rodrigo Madrid. Y él lo sabe porque yo, cuando he necesitado algo de música, siempre he recurrido a él y seguiré recurriendo. Bueno, don Rodrigo Madrid ahora nos dirán los cargos que tiene, pero yo quiero deciros dos cosas solo. Que asistí muy gustoso a 2 tomas de posesiones como académico, que ahora nos dirá Asun de dónde son, y veréis que 2 instituciones más importantes de Valencia. Y fue un tremendo orgullo por mi parte el que esta persona haya sido reconocida por estas 2 instituciones, y después también porque, a mí de las muchísimas cosas que hace y que ha hecho y que seguirá haciendo, porque por suerte lo acabamos de jubilar ahora para la vida profesional y ahora se dedicará a hacer cosas por la gente buena y por los valencianos y por los españoles, fue la persona que puso en funcionamiento, que recobró nuevamente para Valencia unas danzas que habían antiquísimas, que eran las danzas del Corpus. Y un año nos deleitó con ellas ya lo diré, en el Patriarca, que fue donde empezó, y el año pasado creo recordar que lo hizo en San Miguel y los Reyes. Y espero que si salimos, que vamos a salir, no sé si este año aún, ojalá, pero si no el año que viene, estoy seguro de que don Rodrigo Madrid seguirá con el tema para que eso no se quede en el olvido y siga funcionando en Valencia. Don Rodrigo Madrid, por mi parte, agradecerle muy mucho el que haya aceptado estar aquí con nosotros, y yo me callo y cedo la palabra a Asun para que haga la presentación de sus muchos títulos, y seguro que todos lo vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias, Vicente, y por supuesto gracias, don Rodrigo, por estar hoy aquí y acompañándonos. Yo sé que a partir de ahora su relación con el Ateneo va a ser mucho más cercana y mucho más habitual. Vamos a dejarlo ahí, si le parece, a ver si el COVID nos da un paréntesis y podemos tenerlo presencialmente y habitualmente. ¿Qué decir de Rodrigo Madrid? Pues les digo que Rodrigo Madrid es un clavecinista, organista, musicólogo y director dedicado a la investigación, sobre todo de la música barroca. Él es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y académico también de la muy ilustre Academia de la Música Valenciana. Es además doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, profesor de universidad y codirector del Máster de Estética y Creatividad Musical, miembro de la Sociedad Española de Musicología, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y de la Sociedad General de Autores de España. Además, don Rodrigo Madrid fue galardonado con el Premio de Honor del Conservatorio de Valencia, Premio a la Creatividad. Es premio también del Instituto Universitario de Iniciativas Culturales, concedido por la Universidad de Valencia. Es premio Andrés Segovia al mejor intérprete de música española y premio José Miguel Ruiz de Morales de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Le queda algún premio por recoger, don Rodrigo? Bueno, alguno todavía quedará por ahí, ¿no? No sé. Bueno, todavía no he acabado con el currículum, porque además él ha estado invitado a congresos internacionales en Argentina, México, Chile, Polonia, Costa Rica, Bolivia, Israel, Marruecos, Austria, Italia, Perú, Ecuador, Francia, Portugal, Berlín, Nueva York. No voy a seguir, don Rodrigo, vamos, que se ha recorrido usted todo el mundo. No sé cuántas veces habrá dado usted la vuelta.
Además, sus libros se encuentran presentes en las principales bibliotecas de Europa, de Estados Unidos y Sudamérica. Además, ha actuado como intérprete solista con diversos grupos de cámara y orquestas por toda Europa, Asia y América. Y como decía Vicente, muy importante para todos los valencianos, ha recuperado, reconstruido y dirigido las danzas del Corpus que se bailan cada año en la festividad del Corpus en la ciudad de Valencia. Así que ya yo creo que no hay nada más que decir. A disfrutar de la conferencia, don Rodrigo. Puede empezar usted cuando quiera. Sí. Muy buenas tardes. Ante todo, agradecer al Ateneo Mercantil, a Vicente Bosch, a Asunción Hernández, la invitación que me han cursado para esta conferencia. La conferencia que van a escuchar ustedes esta tarde recoge pinceladas de la historia de la música. Es un recorrido que toca aspectos generales sin entrar a profundizar sobre cada uno de los periodos que vamos a conocer. Para ello necesitaríamos varias conferencias y varios cursos. Estudiar la música desde sus comienzos es hacer un recorrido por todas y cada una de las manifestaciones musicales que se han dado a lo largo de la historia. La conferencia que les voy a impartir será un viaje desde los orígenes de la música hasta el nacimiento de la polifonía, mostrando los avances artísticos dentro del contexto histórico para el que fueron creados, puesto que la historia de la música, su evolución, sus instrumentos que la conformaron, no puede disociarse de los hechos sociales o históricos que motivaron su nacimiento y permitieron su avance y posterior evolución. En este relato he optado por situarme en las primeras manifestaciones realizadas por el hombre primitivo y a partir de ahí haremos un pequeño recorrido por la antigua Mesopotamia para continuar en Egipto, Grecia y llegar a Roma con un amplio repaso de los instrumentos del Imperio Romano y la función que estos tenían. Después analizaremos las causas que determinaron la caída del Imperio Romano y la división de este imperio en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, que motivó la aparición de las diferentes iglesias cristianas y la influencia que tuvieron los ritos litúrgicos en el nacimiento del canto gregoriano. Unas breves pinceladas sobre la música medieval nos transportará al ars antiqua, el arte antiguo, y después al ars nova, el arte nuevo, y la importancia que tuvo la escuela de polifonía de Notre Dame de París. Ahí acabará nuestro viaje. Como saben, no ha existido ninguna cultura en la que no hubiere una manifestación musical. La música abarca a todas las sociedades conocidas y ha estado, está y esperemos que estará presente en todas las épocas. Es cierto que ha habido un cierto reduccionismo de estas manifestaciones artísticas, al estudiar preferentemente la música en la cultura europea y su impacto en el mundo occidental. Pero no debemos ignorar la huella que ha dejado la música en las tradiciones y en las creencias religiosas de todo el mundo. Y la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuándo nace la música? La respuesta es muy simple. La música nace con el ser humano. ¿Y cuándo? Hace muchos miles de años, como lo atestiguan los instrumentos encontrados en las excavaciones que han llegado hasta nosotros. ¿Poseemos instrumentos fabricados por el hombre desde hace 50.000 años? La respuesta es sí. Les voy a mostrar el primero de ellos.
Aquí tenemos una flauta hecha en el hueso de un animal, con 4 agujeros, los ven ustedes ahí, que posiblemente produjesen diversidad de combinaciones, según se tapase 1, 2, 3 o 4 agujeros. Seguidamente pueden ver un rascador, que tal vez se utilizó para llevar el ritmo en las ancestrales danzas rituales que el hombre primitivo realizaría o bien alrededor del fuego o para honrar a sus muertos. Se puede considerar el rascador como uno de los primeros instrumentos que fabricó la humanidad. Otro de los instrumentos que les muestro es esta flauta de hace aproximadamente 43.000 años, que fue construida con el hueso de un buitre leonado. Si se dan cuenta, parece que el primer agujero, que aquí aparece que le señalo con el punzón, que se encuentra a la izquierda de su pantalla, es distinto a los otros 3. ¿Verdad? Y que este agujero podríamos decir que es parecido al bisel de una flauta travesera moderna. Bien. También los huesos de las falanges de los animales sirvieron como instrumentos, pues si a estos huesos les extraemos la médula, se van a convertir en un tubo que convenientemente perforado podría ser un silbato. A medida que fue avanzando la evolución del Homo sapiens sobre la Tierra, también fue evolucionando la construcción de los instrumentos. Aquí tenemos 2 flautas de 5 y de 7 agujeros, encontrados en Europa en un radio que abarca desde Francia a Rusia, con una antigüedad de 20.000 a 15.000 años y que fueron realizados con huesos de pájaros, de osos o de renos. Bien, pues después de este pequeño acercamiento a los orígenes prehistóricos de los instrumentos que realizó el hombre primitivo y siguiendo un relato cronológico, nos detendremos ahora brevemente en la cultura mesopotámica. Mesopotamia, que significa tierra entre 2 ríos, es un nombre por el cual se conoce a la zona de Oriente Próximo, situada entre los ríos Tigris, lo tienen aquí, y Éufrates, que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak, aquí lo tienen, y la zona limítrofe del noroeste de Siria. Allí se asentó la primera civilización conocida, los sumerios. Los sumerios, la civilización sumeria, es considerada como la más antigua civilización del mundo y se asentó en las tierras de Mesopotamia hace aproximadamente unos 3.000 años antes de Cristo. Aquí ven a varios sumerios transportando su ganado y otros llevando las gavillas de trigo. Los sumerios fueron los primeros en utilizar la escritura. Su sistema se basó en pictogramas que representaban tanto palabras como objetos, en la conocida como escritura cuneiforme, y que fue empleada luego por otras civilizaciones. A día de hoy, permanece un misterio las raíces de su lenguaje. Aquí vemos una de las tablillas hechas de arcilla, utilizada para llevar las cuentas administrativas de la comunidad. En Mesopotamia, la música tendrá un papel fundamental y a los músicos se les colocaba en un lugar destacado dentro de una escala social de alto rango. Aquí les vemos en una procesión, con una lira, está el músico, posiblemente acompañando al monarca. Dadas las fastuosas ceremonias que se celebraban para conmemorar las victorias en las periódicas guerras contra las oleadas de nómadas procedentes de las regiones desérticas occidentales. De entre los instrumentos utilizados por los músicos mesopotámicos, el arpa fue uno de los que nos han llegado con más representaciones. Aquí vemos a un músico
con un arpa representado en el estandarte de Ur. Ur fue una antigua ciudad al sur de Mesopotamia. El estandarte de Ur que les muestro, encontrado que tiene 2600 años antes de Cristo y que se encuentra en el British Museum de Londres, es una caja trapezoidal decorada con mosaicos encontrada por el arqueólogo británico Charles Leonard Walling a comienzos del siglo XX, en el sitio de las tumbas reales de Ur. Aquí vemos la foto de un arpa con cabeza bovina, aquí la encuentran ustedes, antes de ser extraída del sitio arqueológico de las tumbas de Ur. Y en esta imagen pueden ver dos reconstrucciones de arpas que fueron halladas en ese yacimiento arqueológico. Estos instrumentos se piensan que tal vez servían para acompañar los cantos y las lamentaciones sobre textos poéticos realizados en los cultos. Por la forma que tiene el arpa, se cree que la música de los sumerios estaba basada principalmente en los ritmos o movimientos que imitaban a los animales. En esta imagen podemos encontrar los símbolos cuneiformes sumerios para representar el arpa. Aquí la tiene. 3 símbolos que creemos representan el arpa, con 2 instrumentistas tocando ante los personajes. La influencia que ha tenido Mesopotamia para multitud de pueblos fue enorme. La cultura sumeria proyectó su influencia en pueblos como los hititas, los árabes, fenicios, egipcios, griegos, persas y en diversas tribus indoeuropeas. Bien, pues avanzando en este recorrido nos toca detenernos en la tierra de los faraones. En efecto, en Egipto surgió una de las primeras grandes civilizaciones donde era necesaria la especialización profesional por parte tanto del artista como del artesano. El arte egipcio es un arte intensamente religioso y simbólico. El poder político, fuertemente centralizado y jerarquizado, otorgaba una gran relevancia al concepto religioso de la inmortalidad. Evidentemente, los conocimientos musicales estaban bien presentados y reservados para los sacerdotes que utilizaban en sus ceremonias un instrumental rico y variado. Tal y como le he comentado al hablar de Mesopotamia, nos encontramos aquí con un arpa de 5 cuerdas, un instrumento que servía de acompañamiento para los cantos. Ese instrumento tendría que completarse con otro que realizase una melodía. Aquí tenemos una flauta doble que permitiría entonar la melodía de que les hablaba. En este caso tenemos aquí a una chica tocando una flauta doble o aulos. La música en Egipto estaba presente en todas las facetas de la vida. Tanto las bailarinas que encontramos aquí, como las instrumentistas tocando aquí el arpa o la flauta, los podemos hallar en las ceremonias religiosas de los templos y también en las labores cotidianas. En esta imagen vemos de izquierda a derecha varias chicas tocando instrumentos. La primera de ellas, un arpa. La segunda toca un laúd. La tercera que aparece es una niña que posiblemente fuese una aprendiz. Seguidamente, otra chica tocando una flauta doble, aquí la vemos, y por último, otra instrumentista tocando una lira, que la vemos aquí, tocada, y aquí tenemos su caja de resonancia. Pues bien, junto con el arpa, la lira y la flauta necesitábamos
un instrumento de percusión. El sistro era un instrumento metálico. Tenía un mango en forma de U, con barras transversales móviles que contenían pequeños anillos que al ser movidos producía un ritmo metálico muy característico. Fue muy utilizado en las danzas y ceremonias religiosas. Aquí vemos a la diosa Hathor con un sistro del cual ya hemos hablado. A pesar de todas las investigaciones realizadas, actualmente no se ha descubierto cuál era su notación musical. Parece ser que utilizaron la escala pentatónica, la de 5 sonidos, que es una escala usada extensamente en todo el Oriente. En este grabado vemos la función que la música ejercía en todas las actividades del Antiguo Egipto. Por un lado tenemos la función religiosa, en la que los músicos solían ser sacerdotes o personas vinculados a los templos, y por otro lado, la función popular, que abarcaba desde la música en la corte de los faraones, con función de entretenimiento, hasta los cantos y melodías tradicionales. Fíjense que el símbolo utilizado para adornarse era un loto florecido. Por eso muchas bailarinas e instrumentos aparecen ornamentadas con flor de loto, como puede verse en estas imágenes. Aquí tienen ustedes una lira con la cabeza bovina y la caja de resonancia para que pudiese tener más tal. Bien, pues en este recorrido por los orígenes de la música no podía faltar que nos detuviésemos en la antigüedad clásica o grecorromana. La música en Grecia tuvo una fuerte influencia de culturas anteriores, evidentemente por su posición estratégica. Tal y como hemos señalado al hablar de la cultura mesopotámica y de la egipcia, los griegos concedían a la música un valor educacional y moral en sí misma. La música en la antigua Grecia es un arte que se encontraba presente en la sociedad, en las celebraciones, en los funerales, en el teatro, a través de la música popular o mediante los cantos que presentaban los poemas épicos. Y llegado a este punto, podemos hacer un alto en el camino para preguntarnos precisamente de dónde proviene la palabra música. Pues bien, la palabra música procede de la denominación de musas, las 9 hijas de Zeus, inspiradoras de las artes que contribuían a fomentar la inspiración de los hombres. Aquí tienen ustedes Calíope, Euterpe, Terpsícore, Clio. Aquí tenemos a Euterpe, la musa de la música, con su lira. En la complejidad de la mitología griega, la musa de la música, como les he dicho, es Euterpe, que en griego significa la muy placentera. Era una musa especialmente diestra en el arte de tocar la flauta. Se representaba coronada con una corona de flores, y aquí la vemos pintada por el pintor suizo Jacob Emanuel Hatzmann en el siglo XVIII, un gran retratista de esa época. El primer testimonio sobre el uso de una notación en Grecia aparece en Aristóxeno de Tarento, un filósofo, músico y teórico de la música que desarrolló sus teorías a finales del siglo IV a.C. Sus escritos, sin embargo, no se refieren a la escritura musical, sino a la teoría de cómo se enseñaba la música en Grecia. No obstante, el sistema musical griego se basaba en la organización de 4 sonidos descendentes, llamados tetracordos. 4 sonidos, tetra, 4 cordos, cuerda,
que dio origen después a los modos griegos y más adelante a los modos gregorianos. Es curioso, sin embargo, que en las imágenes que nos han llegado de la antigua Grecia, rara vez encontramos a un intérprete leyendo un pergamino mientras toca. Esto nos hace pensar, como hipótesis, que tal vez y a pesar de poseer una notación desarrollada, aprendían la música sobre todo de oído y que la improvisación era muy frecuente. No obstante, la composición musical más antigua que se conserva de los griegos es el epitafio de Sícilo. Es una inscripción griega escrita en una columna de mármol puesta sobre la tumba que había hecho construir un griego de nombre Sícilo para su esposa Euterpe, que como hemos dicho es el nombre de la diosa protectora de la música, y que data del siglo I aproximadamente. Desconocemos quién es el autor del epitafio escrito en esta columna. Aquí tienen una ampliación de la columna en la cual consta el texto escrito en griego y encima de este texto se va a notar la melodía. Nos llevaría un poco lejos descifrar la melodía, pero no me resisto a leerles el texto, lo tienen en pantalla, que dice: mientras vivas, brilla. No sufras por nada en absoluto. La vida dura poco y el tiempo exige su tributo. Después de este hallazgo habrá que esperar al año 1918, cuando se encontró en el gran yacimiento arqueológico de Osirrinco, al sudoeste del Cairo, una pieza musical de finales del siglo III después de Cristo, con un himno a la Santísima Trinidad en notación alfabética griega. Es de gran importancia este descubrimiento por su antigüedad y porque después de este hallazgo no se han vuelto a encontrar otras obras musicales con notación primitiva hasta el siglo IX. ¿Qué función tenían los instrumentos en la cultura griega? Los instrumentos surgen para acompañar los dramas, las tragedias y las comedias, donde la danza y los cantos acompañados por instrumentos van a tener un papel fundamental. Veamos someramente los principales de ellos. Aquí tenemos el aulos o aulos, que podemos considerarlo como una flauta doble, aunque mejor sería definirla como un oboe doble, por efecto de la lengüeta alojada en su boquilla. Fue un instrumento de viento en la antigua Grecia. El músico que lo tocaba recibía el nombre de auleta. Los romanos también usaron este instrumento con el nombre de tibia, como veremos más adelante. Se fabricaba en madera, en caña o en marfil. Producía un sonido muy estridente, parecido al de una chirimía. Aquí lo vemos, detalle de una copa en la que un chico toca el aulos inflando las mejillas en un vaso que hemos encontrado en 460 años antes de Cristo y que se conserva en el Museo del Louvre. Por esto creemos que al hinchar las mejillas habría dentro de la embocadura una lengüeta doble. Sigamos. Aquí tenemos a la lira, un instrumento de cuerda que se tocaba punteando cada cuerda con un plectro, que lo ven ustedes ahí, donde les señalo. Tiene forma de ábaco y su origen se atribuye en la mitología griega a Hermes, dios de la retórica y el comercio. Este instrumento era muy importante en la vida cotidiana. Era además muy popular en todas las poblaciones griegas, siendo muy frecuente hallar en las antiguas vasijas escenas donde se puede ver a personajes ejecutando la lira y otros instrumentos de cuerda. Aquí tenemos el arpa, aquí tenemos la lira y aquí tenemos una lira con el caparazón de una tortuga. Bien.
La flauta de Pan es un conjunto de pequeñas flautas unidas. Estaban hechas de tubos de caña huecos, tapados por un extremo que producían sonidos aflautados. El dios griego Pan, que es un semidios de los pastores y rebaños en la mitología griega, es el que da el nombre al instrumento por el que se le conoce como flauta de Pan. Otro de los instrumentos es el tímpanum o timpanón, un tipo de tambor, lo que para nosotros sería un pandero grande, en el que la piel es sujetada por un marco de madera. Fue muy utilizado tanto en Egipto, Grecia y después frecuentemente en Roma. Este tipo de tímpanum era tocado mayoritariamente por mujeres. Bien. En este recorrido pasamos de la música griega a la del Imperio Romano. Tal y como ustedes conocen, Grecia fue conquistada por Roma en el siglo II a.C. Y como suele suceder en casi todas las conquistas, ambas culturas se fundieron. En este trasvase es verdad que Roma aportó muy poco a la música griega, excepción hecha, claro está, del idioma latín, que fue ampliamente utilizado para la creación y desarrollo posterior del canto gregoriano. En efecto, desde su fundación, Roma fue asimilando la música y la cultura de otros pueblos. Estas influencias fueron recibidas tanto de cercano Oriente como de Egipto, y especialmente de Grecia. La enorme extensión que cubría el Imperio Romano necesitaba para su dominio de la presencia de una fuerte milicia. Y aquí tuvo un papel muy importante la utilización de los instrumentos musicales con fines militares para el movimiento de las legiones romanas. En Roma, 500 años antes de Cristo, se instituyeron grupos de música encuadrados en las milicias romanas, que estaban integradas por instrumentos de viento y con funciones específicas para las ceremonias y sobre todo para el combate. Se establecieron así los tubicén, o tocadores de tuba, y los cornicén, o tocadores de corno. A medida que el Imperio Romano se expande, se aprecia un gran desarrollo de los instrumentos heredados de los griegos y otros de origen oriental. A mediados del siglo II a.C. empezó a estar bien visto que los nobles supieran cantar o tocar un instrumento. Aquí se pueden ver a varios personajes disfrazados con máscaras y a otro de ellos con un aulos o un aulós, del cual ya hemos hablado. Aunque a la educación solo tenían acceso los hijos varones de las familias adineradas, también las mujeres romanas practicaron el arte de la música. En la época del Imperio, la música se va a integrar, fíjense, en las enseñanzas superiores, tanto en su estudio teórico como práctico. Incluso varios emperadores romanos eran instrumentistas o cantantes, acuérdense de Nero. En este proceso de asimilación, Roma irá adoptando muchas costumbres etruscas, como la de los espectáculos de los ludiones. Los ludiones eran unos actores de origen etrusco que bailaban al ritmo de las tibae, que era una especie de aulos o flautas, como les he señalado. Además de los desfiles militares, en Roma había multitud de espectáculos en las calles. Era un lugar habitual en el que actuaban los iucolatores y los acróbatas romanos. Estos también actuaban en las villas de los romanos ricos. Aquí tenemos una compañía de estos iucolatores, este personaje tocando el timpanum,
o ese pandero grande, otro personaje tocando los crótalos, del cual hablaremos después, una señora tocando un aulós, y aquí un niño, posiblemente un aprendiz, que tocaba una caracola. Bien, los romanos destacaron en el uso y la fabricación de trompetas, porque dominaban el arte del torneado de los metales. Fue así que nacieron muchas variantes de trompetas, rectas, curvas, de boca ancha o de boca estrecha. Aquí tenemos una trompeta. El uso principal de estos instrumentos cumplía la función de transmitir órdenes a los soldados. Así, al sonido de las tubas o de los cornu, se podía escuchar a varios kilómetros de distancia y era posible mover las legiones romanas. En cuanto a la clasificación de los instrumentos de viento, tenemos la tuba romana, que era una trompeta militar recta que podía medir hasta 1 metro de largo y se usaba para emitir señales militares y que fue asignada a la infantería. El intérprete de tuba se le conocía como tubicén y gozaba de una profesión muy respetada. El cornu o bucina era un instrumento de viento de metal que se curvaba alrededor del cuerpo. Aquí lo tienen ustedes. Tiene forma de una G mayúscula, la ven ustedes aquí, y el oficial que transmitía las órdenes a las tropas se llamaba el cornicén. Originariamente era un tubo estrecho, metálico, de 3,5 metros de longitud que se hacía sonar gracias a una boquilla en forma de copa. El aulos o aulós del que hemos hablado ya fue muy utilizado por los griegos. Se utilizaba tanto en banquetes, funerales, como en los ritos religiosos. Estaba compuesto por 1 o 2 tubos cónicos de unos 50 centímetros de longitud y tenía 4 o 5 agujeros. La tibia, como les he señalado antes, era un instrumento parecido al aulos griegos o doble oboe. Otro instrumento es el litus, que es una larga trompeta cilíndrica de bronce de 1,40 metros de largo, que en su forma del extremo final tiene una especie como si fuese una jota. Emitía un sonido agudo y estridente. Ahora les quiero hablar de un curioso instrumento, el órgano hidráulis. Es un órgano hidráulico que funcionaba con un sistema de depósitos llenos de agua. Aquí tienen los depósitos llenos de agua para mantener constante la presión del aire sobre los tubos. El hidráulis fue inventado en el siglo III a.C. por Ctesibio, un inventor griego, que ideó diversos aparatos que funcionaban con aire y agua. Al intérprete que tocaba se denominaba el hidraulés. Este instrumento, que aquí lo ven en una reconstrucción, ¿verdad?, que están los depósitos llenos de agua, y aquí como suben y bajan y permite que salga el aire, con el cual suenan las pequeñas flautitas. Como les digo, este instrumento fue conocido por los romanos y se extendió por todo el imperio, usándose en actos públicos, en teatros y espectáculos. En cuanto a los instrumentos de cuerda, tenemos la lira, que proviene de Grecia y del cercano Oriente, en cual las cuerdas se pulsaban o con la mano, ¿verdad?, o con un plextro llamado pulsábulum, un pequeño objeto de punta que con la mano derecha pellizcaba las cuerdas. El pulsábulum podía ser de marfil, de madera o de metal. La cítara, que es un instrumento muy antiguo, más grande que la lira, y realizado completamente en madera, tenía unos brazos que formaban, como aquí ven, un único cuerpo, con una caja de resonancia, que la tienen aquí, que amplificaba el sonido. En Roma, la cítara fue un instrumento muy popular, y fíjense, ya en el año 60 después de Cristo, primero Nerón, y después Domiciano, en el año 86,
instituyeron concursos musicales para los citareros. Los romanos creían que el dios de la música, Apolo, protegía a los tañedores de cítara. En cuanto a los instrumentos de percusión, los romanos utilizaron los instrumentos de percusión adoptados, como casi todos, del cercano Oriente y de Grecia. Sin embargo, los tambores ya habían aparecido en diversos tamaños y formas hacía 4000 años, introducidos por los ejércitos para intimidar al enemigo. Sin embargo, la percusión en la milicia romana no llegó a tener la importancia que tuvieron los instrumentos de viento para mover las tropas. Aquí tenemos el timpanum, que como es dicho al hablar de los instrumentos griegos, era un tipo de tambor o pandereta de forma circular. A veces a este tímpano se le incorporaban campanillas o cascabeles para conseguir un sonido más estrepitoso. Otro instrumento es el cimbalum, formado por 2 discos de bronce cóncavos en el centro, unidos por una pequeña cadena que se percutía rítmicamente uno contra otro. Los crótalos, que antes les he señalado, son unos pequeños platillos de bronce que se anudaban con tiras de cuero a los dedos. Se empleaban en las fiestas sacras y en los banquetes. Aquí lo tenemos. El sistro, del cual hemos hablado, que es un instrumento que proviene de los egipcios y que cuando se agitaba, producía un sonido que iba desde suaves tintineos hasta un fuerte ruido metálico. Las tajoletas o castañuelas hechas en madera o metal. Aquí la ven ustedes en este mosaico. Y ahora les quiero hablar de un curioso instrumento, el scabellum o scabilum. Era un instrumento que servía para marcar el compás y que consistía en una suela de madera suelta por un extremo y sujeta por el otro a una sandalia. Y la ven ustedes. Y aquí lo ven en otra escultura, lo ven el scabellum. Los grupos de instrumentistas que se formaban tocando crótalos, tímpanos, címbalos o aulós, normalmente lo hacían bajo la dirección de un tocador de scabellum. Aquí vemos a el scabellum tocando el aulós con las tajoletas y cómo él llevaba el compás y con el scabellum marcaba el ritmo. De acuerdo, pues después de este recorrido pasemos brevemente a la música en la Hispania romana. Varios son los pueblos que se van a asentar en la península ibérica a partir del primer milenio antes de la llegada de Cristo. Así tenemos los fenicios y los griegos, los judíos, cartagineses y los propios habitantes indígenas, los iberos, que son pueblos que van a preceder a la llegada de los romanos. El pueblo fenicio, originario de Palestina y Siria, ayudó a extender por el Mediterráneo las tradiciones babilónica y griega. Del año 1700 a.C. se han aparecido tablillas de arcilla que hablan de la existencia de una lira de 9 cuerdas que aquí está reconstruida. La cultura ibérica concedía gran importancia a las prácticas religiosas relacionadas con la muerte. En las necrópolis de incineración descubiertas se enterraban los restos quemados del difunto junto con los ajuares personales. La cultura ibérica tuvo su fin hacia los siglos I y II antes de Cristo, cuando en el proceso de romanización de las estructuras sociales ibéricas fueron asimiladas por la nueva potencia mediterránea, por Roma. Aquí tienen ustedes a la dama de Baza, de la cultura ibérica, unos 400 años antes de Cristo, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Aquí podemos ver una cerámica con músicos encontrada en el yacimiento arqueológico de El Cigarralejo, que corresponde a un pueblo ibérico del siglo V a.C., localizado en el término municipal de Mula, en Cigarralejo, Murcia. Aquí tenemos a 2 personajes, uno de ellos tocando el aulós
y otro tocando la lira. En este vaso ibérico decorado con un músico tocando el aulós, aquí le vemos, ¿no?, fue encontrado en el Tossal de San Miquel de Llíria. Y aquí podemos ver la representación en terracota de la diosa madre que fue encontrada en el poblado de la Serreseta de Alcoy. Curiosamente podemos observar a la derecha de su pantalla a dos niños tocando un aulós. Aquí vemos a uno de los niños o personajes de inferior tamaño tocando el aulós, y aquí tenemos otra persona tocando el aulós. Bien, el Imperio Romano comienza su decadencia a partir del siglo III después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores que no pudieron controlar la crisis interna. ¿Cuáles fueron las causas de su desaparición? Como dijo el gran Marco Antonio Cicerón, la historia es la maestra de la vida. Y las causas de su desaparición son comunes a lo que nos ha sucedido a lo largo de la historia. Entre estas causas podemos reseñar las siguientes. Una enorme burocracia. La administración pasó de unos 200 cargos en tiempos de Trajano a 6.000 cargos en tiempos de Teodosio el Grande. Los funcionarios solo velaban por sus intereses personales, lo que les llevó a la corrupción, los abusos de poder y la creciente incapacidad para enfrentarse a los problemas administrativos y militares. La lasitud y la ambigüedad en la aplicación de las leyes también se daban normalmente. Todo ello trajo el deterioro del ejército, la barbarización de la tropa, la falta de un equipo militar y la corrupción de la clase dirigente. Ello permitió las invasiones de los pueblos bárbaros y su destrucción. Teodosio el Grande, el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio entre sus hijos, Honorio y Arcadio, en el año 395 después de Cristo. Honorio, el hijo menor, reinó en el Imperio Romano de Occidente. Arcadio, el hijo mayor, gobernó en el Imperio Romano de Oriente. Aquí vemos la división del Imperio Romano, siendo Occidente lo tenemos a la izquierda, y el Imperio Romano de Oriente lo tenemos aquí a la derecha. ¿Cómo se produce la caída definitiva? Después de una serie de emperadores débiles en Roma, asume el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años. De esta situación se va a aprovechar el jefe bárbaro Odaocro, quien en el año 476 después de Cristo invade Italia y depone al emperador. El Imperio Romano, después de 500 años, llegaba a su fin. Solo quedaba el Imperio Romano de Oriente, con su capital Constantinopla. ¿Cómo va a evolucionar la música desde la caída del Imperio Romano hasta la Edad Media? Desde sus inicios, la liturgia cristiana y la música estuvieron marcadas en su origen por la tradición judía, por el canto de la sinagoga, a la que vino a sumarse, como no puede ser de otra forma, la influencia griega y romana. Pero ¿cómo eran los primitivos cantos de los cristianos? Afortunadamente hemos conservado de la liturgia judía los cantos y la recitación de los salmos, que nos recuerdan los cantos de los primitivos cristianos. Y aunque el culto y los cantos cristianos fueron en sus orígenes muy parecidos a los del culto judío, progresivamente la liturgia cristiana se fue separando de la judía. Al haberse mantenido actualmente la tradición, los cantos de las sinagogas que se realizan, podríamos decir que nos recuerdan el origen del canto cristiano
de Occidente. El Hassán, o cantor judío, al recitar la Torá, la ley mosaica, va a continuar una práctica heredada de los primitivos cristianos. La lectura de las Sagradas Escrituras se entonaba por un solista que utilizaba un sistema de la cantilación. Es el canto de la sinagoga judía. La cantilación es una especie de canto que está a medio camino entre el hablar y el cantar. Así eran las melodías no escritas. A principios del siglo IX se esperaba que los cantantes improvisaran a partir de esta notación, apoyándose en fórmulas melódicas heredadas de la tradición oral y añadiendo ornamentos de manera libre. Los primeros apóstoles del cristianismo iniciaron una revolución cultural que se extendió muy lentamente, hasta que el emperador Constantino adopta la religión cristiana para el imperio y el latín, lógicamente, como lengua oficial que se va a imponer en todo Occidente. A partir de ahí, el canto sacro se utilizará como instrumento de educación religiosa y la historia de la música vocal monódica litúrgica será la historia de la propia Iglesia. Las distintas iglesias que se desarrollaron desde el primitivo cristianismo a lo largo del Imperio Romano de Occidente, en las regiones que conformaron esa división del imperio y dentro de la órbita cultural de la lengua latina, necesitaron codificar un conjunto de cantos y oraciones que les permitieran realizar sus celebraciones. Estos cantos y oraciones se encuadran en los denominados repertorios litúrgicos. Los repertorios litúrgicos eran los cantos necesarios para las celebraciones religiosas desde los primeros cristianos, que fueron poco a poco formando un nuevo tipo de expresión musical muy austero. Así, era un canto vocal que se prohibía el uso de los instrumentos musicales en los servicios religiosos, no querían acordarse para nada de los romanos ni de los griegos, y era un canto monódico, es decir, a una sola voz, aunque podía ser interpretado coralmente. Estos repertorios o ritos religiosos se desarrollaron antes del nacimiento del canto gregoriano en toda la zona de expansión del cristianismo. Y así aparecen varios ritos que les he señalado en esta imagen. Se dieron en el Imperio Romano de Occidente el rito milanés, el rito romano, el rito benaventano, el rito galaico y el rito hispano-visigodo, que después hablaremos de eso. Y en el Imperio Romano de Oriente, el rito sirio-mesopotámico, el rito maronita, el bizantino, el armenio, el copto y el etíope. Bien. El canto gregoriano va a ser la unión del rito galicano, que viene de Francia, más el rito romano, que es el que se daba en Roma y en el centro de Italia. Y esto es así por una alianza de poder político entre los francos y los romanos. Por lo tanto, el rito romano y el rito galo dará origen al canto gregoriano. ¿Por qué se llama canto gregoriano? La denominación de canto gregoriano procede de atribuírsele, atención a esto, atribuírsele su recopilación al Papa Gregorio Magno, siendo una evolución, como les he dicho, de los cantos del canto galo mezclado con los cantos del rito romano. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué se cree? Aquí tenemos una miniatura donde se aprecia al Papa Gregorio I el Magno y al Espíritu Santo, la paloma, ¿verdad?, dictándole el canto gregoriano y al escriba que está escribiendo los cantos. Pero no fue así. Es decir, se le atribuye su recopilación, pero no fue inventado por el Papa San Gregorio Magno. El canto gregoriano es un tipo de canto llano, monódico, y con una música supeditada al texto en latín que ya se utilizará en la liturgia de toda la Iglesia católica.
pero no quiero dejar pasar el detenerme brevemente en un rito singular, el rito mozárabe. Con la llegada del Islam a la península ibérica, un numeroso grupo de hispanoromanos se quedaron en las tierras conquistadas por el Islam, y aunque se convirtieron, siguieron conservando sus creencias cristianas y sus costumbres. Eso dio lugar al nacimiento del rito hispano-visigodo, también conocido como rito mozárabe. El rito hispánico o rito mozárabe es la liturgia de la Iglesia Católica que se realizaba en la península ibérica desde los siglos VI al XI, tanto en áreas bajo dominio cristiano como musulmán. Se conoce en general como canto mozárabe, aunque una denominación más precisa sería denominarlo como canto visigótico o hispano-visigótico, y afortunadamente pervive hasta nuestros días. En la cripta de San Vicente Mártir, que lo tienen ustedes en la Plaza del Arzobispado, en la festividad de San Vicente Mártir se celebra la misa según el rito hispano-visigodo o mozárabe, y que tiene lugar donde se encontraron restos de la época visigótica, no solamente en Valencia, en varios lugares de España y en la capilla del Corpus Christi de la Catedral de Toledo. La estructura de la misa hispano-mozárabe se forma a partir de un esquema fundamental, que es la liturgia de la palabra, la plegaria eucarística y la comunión. Bien, pasemos ahora a la música medieval. Pequeños pinceladas para situarnos en ella. La mayoría de la música medieval está ligada principalmente a la Iglesia y a las instituciones eclesiásticas, como son los monasterios. Existe una pequeña cantidad de música profana creada para los círculos nobiliarios y aristocráticos, pero no vamos a entrar en ella. En los primeros tiempos, la música medieval recibe dos claras influencias. Por un lado, la influencia hebrea y de los primeros cristianos, y por otro lado, como no podía ser de otra forma, la influencia grecorromana. Actualmente, el conocimiento exacto de la música medieval es un misterio. A diferencia de otras manifestaciones artísticas, como son la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, en cambio, desaparece en el momento de desarrollarse, y la única forma de hacerla pervivir es mediante una notación musical que en la Edad Media o no se empleaba, o tal como hemos comentado, se hallaba en sus comienzos. Es por ello que, debido al monopolio de la cultura por la Iglesia, las fuentes musicales escritas nos han llegado desde la Edad Media durante los primeros siglos. Estas fuentes musicales son muy escasas y exclusivamente religiosas hasta finales del siglo XI. La función musical principal de la Iglesia era la de la alabanza divina. La supremacía de la Iglesia, recuerden el rito romano, y el apoyo prestado por el emperador Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, recuerden el rito galo, monopolizarán todo el arte y la cultura. La notación, poco a poco, se va desarrollando hasta permitir que sea completamente codificada a finales del siglo XI. En efecto, en la segunda mitad del siglo XII, Europa conoció tiempos de extraordinaria prosperidad cultural. Se van a empezar a construir las grandes catedrales góticas, como la Catedral de Notre Dame de París, que será crucial para el nacimiento del ars antiqua. En efecto, en la Escuela de Notre Dame de París, anexa a la catedral, se desarrollará la polifonía medieval con el nacimiento del ars antiqua. El ars antiqua o arte antiguo
nos referimos a la música que se hacía en Europa a finales de la Edad Media. Se desarrolló fundamentalmente durante los siglos XII y XIII. Por lo general, es un término adoptado por la musicología para referirse a la música polifónica anterior al siglo XV, que se desarrolló de manera especialmente brillante en Francia a través de la Escuela de Notre Dame de París. Por lo general, el término ars antiqua se limita a la música sacra, excluyendo la canción profana de los trovadores y troveros. El término ars antiqua, que estuvo en boga desde el año 1170 al año 1310, se utiliza en oposición al término ars nova, que es el periodo de actividad musical aproximadamente entre el 1310 y el 1375. Bien. Por pura deformación profesional, les voy a enseñar algo de música. Ya, no se asusten, no les voy a enseñar ni el do, ni el re, ni el mi. Pero sí me gustaría poderles enseñar cómo va a evolucionar la música a través de un lenguaje científico. Vamos a ver las formas y técnicas compositivas de las antiguas. Y para ello tenemos la polifonía. ¿Qué es la polifonía? Dos voces. La aparición de la polifonía se hace con el órgano. El órgano, también llamado voz organalis o voz principal, es una voz que ven ustedes aquí, por abajo, que está sacado de la música sacra y que acompañaba a un texto. Sobre esa voz va a aparecer una voz paralela llamada voz organalis o voz organal, como si fuera el acompañamiento de un instrumento musical. Aquí ven la voz organalis que va por encima de esta voz principal. Aquí tenemos el nacimiento de la primitiva polifonía. Bien, pues a este órgano se añadirá el discantus. El discantus, que como ahora les voy a explicar, consiste en dos voces que se mueven por movimiento contrario. Aquí tienen ustedes la voz principal, por supuesto de música sacra, que va bajando, sube, se junta, baja, sube. El discantus, sin embargo, lleva un movimiento contrario. Si la voz principal baja, la voz superior sube. Si la voz principal sube, la voz superior baja. Bien, otra de las formas musicales tan importantes para el nacimiento de las antiguas lo tenemos en el motete, que es una de las formas musicales más importantes de la música polifónica y que abarcará, fíjense ustedes si fue importante, desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Consta de una serie de variaciones polifónicas, aquí ya ven ustedes tres voces, sobre un canto dado o cantus firmus. Sobre este cantus firmus, también llamado canto firme, que era una melodía existente de origen generalmente litúrgico, se va a contraponer una melodía con otro texto más amplia y variada. Fíjense ustedes, sobre esta nota va a aparecer otra nota distinta. Aquí hay dos notas, sí, aquí también, pero aquí hay solamente una nota y un silencio, y aquí aparecerán dos notas. Pero no solamente eso, sino que el motete, que es de poner palabras a un texto, si aquí tenemos solamente una nota, aparecerá ya otro texto distinto con tres notas. Y si aquí tenemos dos notas y pone París, aquí aparecerán ya cuatro notas. Por lo tanto, tenemos una melodía con varios textos, amplia y variada. Otro de las formas musicales es el canon.
que es una forma polifónica en lo que hay una sola melodía, pero que se va repitiendo mediante entradas sucesivas de diferentes voces e instrumentos. Aquí lo tienen ustedes. Sol, la, si, sol, si, do, re, ¿verdad? Entra y ninguna voz aparece. A los 2 compases vuelve a aparecer la misma voz. Sol, la, si, do, re. Después de estos 2 compases de silencio, vuelve a aparecer la siguiente voz, que es la misma, por eso es un cano. Sol, la, si. Y después aparece la 4ª voz, que es un cano. Por lo tanto, la diferencia con las demás formas polifónicas es que aquí hay una sola melodía, que es esta, pero cantada o tocada en tiempos diferentes. Bien, el término ars antiqua es un término despreciativo y su origen se debe a que el compositor Philippe de Vitry publicó un tratado en el año 1322 titulado Ars Nova o Arte Nuevo. En contraposición a este arte nuevo se acuña la expresión Ars Antiqua, por ser considerado un arte pasado de moda. Y es verdad, aunque el estilo Ars Antiqua o arte antiguo comenzó a pasar de moda, tuvo sin embargo su último defensor en Jacobus de Lieja, que en su obra Speculum Musicae, en el año 1320, lanzó un violento ataque contra el Ars Nova por irreverente y corrupto, defendiendo vigorosamente el estilo antiguo del Ars Antiqua. Se consideraba el Ars Antiqua, aquí tiene una partitura, como una música sublime y piadosa. Y sin embargo, el Ars Nova, aquí tiene un pentagrama en forma de espiral con varios acertijos, como una música lasciva, caprichosa, indecente y sensual. El término Ars Nova es un término acuñado para calificar a la música francesa e italiana durante el siglo XV. Fue Philippe de Vitry, aquí lo vemos, compositor, teórico musical y poeta francés, uno de los principales teóricos del Ars Nova, que completó y codificó todo el arsenal de signos musicales utilizados en su tiempo, así como la duración de las notas, de forma que el intérprete de música tuviera una guía del compás en el que estaba escrita la composición. Gracias a ellos se pudo cumplir el deseo expresado por el obispo San Isidoro de Sevilla, cuando en el siglo VII se lamentaba y escribía: a menos que los sonidos sean recordados por el hombre, estos desaparecerán porque no pueden ponerse por escrito. En efecto, por fin se daba un sistema coherente de escritura musical que permitía fijar en el papel la idea del compositor, lo cual supuso una invención extraordinaria. Podía reproducirse una melodía sin haber sido escuchada previamente ni aprendida de memoria. Bien, ello permitió el desarrollo de las formas musicales, la tocata, la cantata, el concierto grosso, la suite, la sinfonía, el oratorio, el reiki, las sonatas, el poema sinfónico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es también un apasionante viaje por la historia de la música, pero ya no me da tiempo a contárselo a ustedes. Les agradezco mucho su atención y muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias, don Rodrigo. Muy bien, fenomenal. Gracias por esta clase. Yo lo podría definir como una clase magistral, ¿no, Vicente? ¿Tú qué opinas? A ver, Vicente, ¿no tienes el audio? Vicente, ahora. Sí, ahora me oís, perdona. Ahora sí. Estaba acordándome de un amigo de muchos de los presentes, que es don Armando García, que en cierta ocasión dio una conferencia en la Universidad de Valencia
sobre física de la que él es catedrático de física. Y me acuerdo que cuando terminó la clase dijo, bueno, os he contado una clase, una conferencia de 1 hora y media hablando de física y no os he puesto ninguna fórmula. Esto lo hizo pues para hacer que lo pudiéramos entender. Pues imaginaros ustedes también que hoy el profesor Rodrigo Madrid nos ha estado hablando de la historia de la música, que todos la tenemos que conocer porque es primordial, y no nos ha puesto ninguna canción, pero claro, no nos ha puesto ninguna música porque, profesor, ¿cuándo aparece la primera partitura que se puede interpretar? Bueno, la primera partitura que se puede interpretar es la que se encuentra en la columna de Sícile. Es decir, esa música ya a través del pie métrico griego se ha podido interpretar. Es decir, además está grabada y bueno, sabemos cómo era la música que se hacía. Evidentemente, la música como tal empieza cuando se es capaz de codificar los signos musicales. Es decir, cuando no se necesitaba que una obra fuese aprendida de memoria para ser transmitida de generación en generación. Es decir, cuando una persona, a través de los códigos científicos que da la música y que se pudiera encontrar a cientos o a miles de kilómetros, teniendo esa partitura, podía interpretarla de la misma forma. Por eso es tan importante el advenimiento de la polifonía, que abrió la puerta a la evolución de la música tal cual ahora ya la conocemos. Yo recuerdo, y a ver qué nos cuenta al respecto, que el profesor Adán Ferrero nos puso en cierta ocasión la música con la que se cree que llevaba Jaime I cuando conquistó Valencia. ¿Eso está escrito en algún sitio? ¿Tiene un fundamento escrito? Bueno, tal vez. Hay que tener en cuenta que esta tarde no hemos tocado el tema de la música profana, ni la música de los trovadores, ni los troveros. Es posible, y bueno, evidentemente no sería difícil que hubiese algún tipo de música que empleaba Jaime I Conquistador cuando entró en Valencia. Pero la gran música, la que ha permitido la evolución, la que ha permitido llegar hasta hoy, a eso se debe a la Iglesia Católica. Muy bien. Bueno, pues ahora, como hacemos siempre, damos opción de que las personas que están en los paneles, en su casa, pues puedan, o bien por medio del chat, hacer preguntas y, por supuesto, nosotros se la trasladaremos al profesor, o levantando la mano, que la pueden levantar en el panel de participantes, bajo a la derecha pone levantar la mano, o simplemente si están con la cámara conectada, pues levantando la mano, y entonces le pasaríamos la palabra. Y si no, pues yo le seguiría preguntando. El profesor don Rodrigo, ¿cree usted, tiene conocimientos usted de que la famosa danza recuperada del Corpus va a seguir teniendo continuidad? Bueno, ese es mi deseo, el deseo de todas las personas que trabajamos en ella desde hace 10 años y donde están implicadas más de 30 personas. Es decir, la danza del Corpus es un magnífico, maravilloso espectáculo en el cual se aúna música, danza, vestuario, movimientos coreográficos, y que fíjense que ya fue realizado a partir del siglo XVII y antes inclusive en todas las iglesias españolas. Es decir, la danza interpretada por infantillos, interpretada por niños, se realizaba dentro de la iglesia. Esto que algunas veces me han dicho, pero vamos a ver, ¿esta danza se bailaba dentro? La respuesta es sí. Las danzas se bailaban dentro de la iglesia, no siempre, sino en las celebraciones más importantes, la Inmaculada y
por ejemplo, en el Corpus Christi. ¿Por qué se hacía esta danza? Porque se daba carta de naturaleza a el mandato bíblico por el cual el rey David bailaba delante de la alianza. Por lo tanto, yo espero que sí, estamos en ello, porque sería tremendo que se perdiese una de las manifestaciones más maravillosas que tenemos, que lamentablemente se ha perdido en toda España y que solamente se conserva en los seises de Sevilla desde tiempos ancestrales, y que San Juan de Ribera, que tiene origen sevillano, cuando llega a Valencia trae las danzas que él conoció en su infancia y se hacen durante 200 años en la procesión claustral de la octava del Corpus Christi en la iglesia del Real Colegio Seminario del Corpus de Valencia, Patriarca. Y que los valencianos tenemos que agradecerle especialmente a usted. Otra pregunta que seguro que me hacen muchos compañeros de los panelistas es ese curso que llevamos ya varios años, lleva varios años haciendo en el MUBIM y que este año no se pudo llevar a término por el tema de las obras. Las obras ya estarán y hay perspectivas de cuando se pueda, cuando lo permita el tema sanitario, reemprender ese curso que siempre teníamos abarrotado, o Sí. tenían abarrotado. Evidente, bueno, lo teníamos abarrotado gracias a la propaganda que tú haces, ¿comprendes? Gracias a la cantidad Bueno, no solo eso. De socios. La idea es que sí, la idea es que un curso en el cual tenía una asistencia completa, es decir, más de 200 personas, que bueno, seguían aquello con un fervor que a mí me conmovía, ¿no? Porque 200 personas acudían todos los lunes, hiciese frío, lloviese, cayesen chuzos de punta, yo los tenía allí perennes. Es algo que a mí de verdad me conmovía, ¿no? Tanto yo creo que va a continuar. Yo jamás, ni en la universidad, ni en ningún lado, bueno, en la universidad porque los alumnos tienen la obligación de asistir, ¿no? Pero jamás he encontrado un público tan fiel como el público que he encontrado en los cursos de El MUBIM. Por lo tanto, yo espero, todavía, ya le digo, no nos hemos puesto en contacto por el tema de la pandemia, pero yo creo que en un futuro, evidentemente, se va a volver a lanzar el curso con nuevas perspectivas y con nuevos temas, porque muchas veces me preguntan, bueno, pero después de haber hecho usted lo de la música, lo de la relación de la música con la pintura, la escultura, los trajes, los personajes, los instrumentos, los compositores, las obras, las épocas, ¿qué más nos va a contar usted? Bueno, hay varias cosas para contar, porque hay que tener en cuenta que la historia de la música yo creo que no se puede entender si no es bajo el prisma de la interdisciplinariedad. Es decir, la historia de la música es la historia del hombre, pero la historia del hombre con todos los avatares, todas las grandezas y todas las miserias que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia. Por lo tanto, si nacen esos instrumentos en Roma es porque esos instrumentos eran necesarios para mover las tropas. Y si la Iglesia cristiana monopoliza es porque la cultura está en la Iglesia. Y si se pone el canto gregoriano es porque hay una alianza entre el rey de los francos, Pipino el Breve, que por cierto no se llamaba el Breve por la cortedad de su reinado, sino porque era bajito de estatura. Pues esa alianza que hacen los francos, que se encuentran amenazados por los lombardos, tanto ellos como el Papa de Roma, lo que hace es que entre ellos se establece una alianza que permite establecer como elemento de cohesión entre ambos ritos la
el rito franco-romano, que después más adelante se va a llamar canto gregoriano. Pero ese rito romano lo que trataba era de reunificar las distintas iglesias que había en el Imperio Romano de Occidente y que, bueno, todavía persisten algunas en el Imperio de Oriente. Ha dicho que llenaban 200 personas y es verdad, pero 200 personas que se apuntaban a lo mejor antes de que saliera la convocatoria oficial. Sí, yo recuerdo que Rafa Compañi y su equipo me regañaban porque empujaba a mucha gente al curso. ¿Cómo no? Pero por supuesto todo el mérito lo tenía usted con su bien saber hacer y lo mucho que sabe y cómo lo expresa. Muchas gracias. Bueno, pues por ello, tenemos... Vicente, sí. Perdona, no, le iba a decir a don Rodrigo que muchos panelistas le dan las gracias y le dan la enhorabuena por la conferencia tan amena y tan interesante y con tanto detalle. Además, mientras le damos la voz el audio que quería hablar Gotzone Mora, le traspaso también una pregunta de Manu Jimeno que dice: gracias, don Rodrigo. Platón en la República decía: déjame hacer canciones de un pueblo y te dejo hacer las leyes. De acuerdo a que las canciones de un pueblo marcan la idiosincrasia de las personas porque empieza a crear un imaginario en los pensamientos de las personas y se concibe un comportamiento. Así es, así es. En efecto, así es. Fíjense si es importante la música, no solamente para el mundo griego, sino que la música estaba encuadrada en las enseñanzas superiores de los romanos. Fíjense en qué lugar tan alto de la escala social estaba considerada y lamentablemente, siento decirlo con pena, en qué lugar se encuentran ahora las enseñanzas musicales en este país, ¿no? Es una pequeña espina clavada que tenemos ahí los profesionales. Puya. Una pullita. No sé si Gotzone, es que creo que tiene algún problema para... Un momento, Asun, un segundo, lo estamos resolviendo. Ya os veo. Bueno, y mientras tanto, vamos a hacer un pequeño paréntesis y os cuento, os lo iba a contar al final, pero se lo voy a contar ahora. La semana que viene, estos webinars comenzarán a las 6 de la tarde, ¿vale? Los adelantamos una hora para así que tengan tiempo ustedes de irse a pasear, primero al Ateneo y luego a pasear. Y bueno, hoy ha sido historia, pero como el Ateneo es... bueno, tiene tantas vertientes, pues el lunes tendremos al presidente de Confecommerce y de la hostelería. Nos hablarán de toda la problemática y de cuál es el futuro de los comercios y de la hostelería, pues después, mientras y a ver lo que dura esta crisis. Nos lo contarán, presentará Silvia Soria y estará con nosotros también la presidenta del Ateneo, doña Carmen de Rosa. Creo que Gotzone ya tiene audio, ¿no, Gotzone? Sí. Bueno, pues a tu disposición. Bueno, yo estoy aprendiendo mucho más de lo que yo puedo dar al Ateneo ni a todos ustedes, ¿no? Porque de verdad hoy, yo que soy socia del Palau de la Música, de la ópera, para todo el año, etcétera, pero tener, don Rodrigo, cuando dice un apasionante viaje, es que esta tarde usted nos ha dado un total apasionante viaje. Un viaje además de ese aspecto que, como usted ha hablado, es lo que te llena la vida. Es más, llena la vida construidas desde Grecia, Roma, los ritos mozárabes, etc. Se van conjugando y van enriqueciendo totalmente. Y bueno, para nosotros y para nuestra mente, pues lo que nos produce la música es... Yo salgo hoy de aquí y he cogido apuntes con mis alumnos en la clase. Estoy encantada. Bueno, no sé si lo ven o no lo ven, pero aquí lo tienen, que tengo otra hojita,
Para que vean, estoy encantada y ya le pediré algún librito por ahí que me pueda asesorar, que me lo compro. Y este es muy importante. Esto del Palau me parece, o digo el Palau, del centro donde estamos en estos momentos, yo creo que, además, Ateneo. no es que el Ateneo sí, pero digo que cada uno en nuestra casa, ¿cuánto estamos haciendo y qué bien? Con esto es verdad, es que es una cosa que yo aprendo todos los días que he venido, estoy, pero encantada, encantada, encantada. Pues nosotros también la estamos encantadas de tenerla entre nosotros, Gotzone. Don Rodrigo, le pregunta Paco Molina, ¿en qué situación se encuentra la rica polifonía española? Bien, le respondo a mi querido amigo Paco. Vamos a ver. Le respondo. La música polifónica española se encuentra en el baúl de los recuerdos. Lamentablemente, la rica polifonía española no se conoce. Lo poco que conocemos de ella nos lo tienen que traer intérpretes de otros países. Precisamente porque son pocas las ediciones que se hacen y muchas menos las ediciones que se mandan a las distintas universidades, iglesias y monasterios de todo el mundo. Por lo tanto, mientras que los ingleses tienen su música distribuida por todo el orbe, nosotros, nuestra riquísima polifonía, nuestra gran música de los grandes polifonistas de Guerrero, de Tomallo y de Victoria, de Palestrina, no se conoce. Y en parte la culpa la tenemos nosotros. Y en parte la culpa la tienen nuestras autoridades, que no promueven el que la música polifónica no se haga en círculos cerrados en un concierto, sino que se haga en los lugares para los cuales fue creada. Y eso supone que se establezcan convenios entre la Iglesia y las instituciones públicas para que la polifonía vuelva al lugar donde nació. Gracias, Paco, por la pregunta. Bueno, yo quería hacer una aportación, y es que el otro día, leyendo, releyendo, me encontré que el Conservatorio de Música de Valencia se crea en el mismo año que el Ateneo Mercantil de Valencia, en el año 1879, o sea que tiene 141 años ya de historia. Sí, señor. Para que veáis lo señera que es y lo importante que es. Y me viene a la memoria aquello de que siempre se ha dicho, y yo creo que será así, que Valencia es la zona del mundo que más músicos tiene por metro cuadrado. Y creo que será así. Y yo creo que eso es gracias, sobre todo, a la inmensa labor que hacen en todos los pueblos, en todas las poblaciones, pues las asociaciones musicales, que se esfuerzan y hacen que en todos los pueblos de la Comunidad Valenciana pues exista su banda o bandas de música y que tengan tantos músicos y de tanta calidad como para exportarlos a las mejores orquestas y bandas de España. Eso es así, ¿verdad, don Rodrigo Madrid? Sí, sí, es así. Eso es, objetivamente es así. La segunda comer. Es decir, una región, una comunidad, en la cual hay casi 400 bandas, en las cuales cada una de ellas tiene alrededor de unos 80, 90 o 100 educandos, da tal cantidad de músicos en esta comunidad que no se puede competir ninguna región de España ni de Europa. Esa es una verdad. Otra verdad es que
la música que se hace en la comunidad es música para la fiesta. Si logramos salir de la música para la fiesta a la música para un estrato superior, entonces seremos imbatibles, puesto que no hay más cantidad de músicos en la Comunidad Valenciana en ninguna parte del mundo que en Valencia. Ojalá los nuevos planes de estudios, ojalá la integración de la música en la enseñanza superior en el marco de Bolonia nos permita alcanzar el puesto que por talento nos merecemos. Un inglés, un alemán, un francés no es más inteligente, no tiene más capacidad para la música que un valenciano, que un español. Pero, sin embargo, las condiciones para que se pueda desarrollar su carrera musical son superiores a las condiciones para que pueda desarrollarla un español o un valenciano. Efectivamente. Bueno, me dice un liriano, si se llaman así, me imagino que no, que es Vicente Rodrigo, muy buen amigo, que sirva como ejemplo Lliria. Por eso el nombre de Ciudad de la Música. Por supuesto. Efectivamente. Ahí estamos. Pero hay muchas ciudades importantes de la música en Valencia con bandas extraordinarias. Por supuesto. Ojalá todos los instrumentistas pudieran alcanzar el estatus, no solamente para quedarse en el grado medio, en el grado de un mero instrumentista, de una labor que desarrollan las bandas importantísima, pero nos falta un escalón más para llegar a la excelencia, para poder competir con los músicos de Europa, para que no se haga una orquesta en la cual vengan músicos de Europa a ocupar los puestos. Las orquestas valencianas deben estar ocupadas por músicos valencianos, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo sé que tenemos mucha cantidad y que tenemos muchos considerados de mucha calidad, pero qué duda cabe que ese eslabón, pues a lo mejor volvemos siempre a lo mismo. Tenemos los mimbres, ahora lo que hace falta es que el buen director haga una buena orquesta. Y siempre tenemos que ir a parar pues, a los políticos, pero también tenemos que comprender que los políticos tienen que llegar a muchos sitios y las posibilidades son las que son, pero poco a poco irán comprendiendo que la música es primordial, es principal para la felicidad de las personas y por lo tanto estoy seguro de que poco a poco tomarán conciencia y la apoyarán más de lo que la están apoyando hasta ahora. Creo que hay alguna pregunta, creo que Pedro quería hablar. Pedro está moviendo la mano. Pedro, a ver. Dale el micro a Pedro, que lo tiene quitado, por favor. Sí, pero es que ahora es un poco más complicado, porque Zoom cada vez lo pone más difícil, entonces ahora pide permiso para dar el audio. A ver, Pedro, Sí, ya puedes hablar. Ahora sí. Ya estoy, ¿me oís ya? Sí, perfectamente, Pedro. Bueno, en primer lugar, felicitar al profesor Rodrigo Madrid. Yo he asistido a muchas clases de él en el MUBIN y siempre ha sido una delicia. Se hace corto. Ha dicho al principio que iba a durar hora y cuarto y yo creo que no ha durado ni un cuarto. Gracias. Entonces, me alegro mucho que el próximo curso, si el tiempo, la autoridad y el tiempo lo permiten, pues podamos verlo ahí en el Ateneo, las clases del aula cultural. Muchas gracias. Yo propondría a los informáticos en general que se desinstalara el año 2020, porque es que este año yo no he salido todavía de casa, soy muy mayor y aparte de esto. Pero en fin, volviendo al tema, no sé si usted conocerá, yo soy de Segorbe, un pueblo de la provincia de Castellón, y allí todos los años se celebra un festival de polifonía, que lo promovió don Salvador Seguí. Y resulta que incluso hay un premio
para un concurso de polifonía inédito. Lo digo porque la gente que tenga interés, pues yo como vivo muy cerca, se celebra en la catedral. Sí. Y yo vivo muy cerca de la catedral, pues lo veo siempre que puedo. Es muy interesante. Han venido coros tanto nacionales como extranjeros y desde luego vale la pena. Claro que sí. Muchas gracias, don Rodrigo. Luego, ya que estoy aquí en plan de bendiciones, quería felicitar también a los alma mater de este curso online que tenemos, que son, pues, Vicente, que Vicente siempre he dicho, yo no lo digo ahora, lo he dicho siempre, que si no existiera, habría que inventarlo. Claro que sí, Pedro, tienes toda la razón del mundo. No, punto. Es muy buen amigo, La señora Asun Hernández, que se estaba haciendo el cobre. Está haciendo una gran labor. Está haciendo una gran labor. Y no Esther, quiero empezar las a dar dos. nombres porque tenemos a Alfonso, a Manu. Yo no conozco a Esther personalmente, o si la conozco. Pues es una no sé pena, quién es. pero ahora la conocemos y es una delicia. Esther Aucejo. Entonces, enhorabuena a todos porque le estamos pasando unos ratos, pero que muy buenos. Muchas gracias. Entonces, nada. Pues nada, gracias Pedro, por la parte que me toca y en nombre de todos mis compañeros del Ateneo, que lo hacemos encantados todos los días porque al fin y al cabo el Ateneo no podía parar y aquí estamos, haciéndoos compañía todas las tardes. No, eso se nota, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, Pedro. No hace falta que lo digas porque se nota. Muchas gracias, Pedro. Las ganas que ponéis, se nota. Así que... Muchas gracias y se nota que eres muy buen amigo tuyo, ¿eh? Ya después cuando te vea ya te invitaré a la comida esa que me había comprometido. Exacto, invítale algo, Vicente. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Pues sí. Don Rodrigo, no sé si querrá hacer algún comentario más. Sí, ahora pues que lo que usted quiera, se despide, don Rodrigo. Agradecer al Ateneo Mercantil, agradecer a Vicente Bosch, agradecerte a ti, a Asun, por el aspecto técnico, el soporte que tiene. Agradecer a todos los espectadores que me han seguido a través de este medio, un medio para mí nuevo. Es la primera vez que yo pronuncio una conferencia a través de la pantalla de un ordenador. Espero que hayan disfrutado y les recomiendo que continúen en el apasionante viaje de la música, que es, en definitiva, el apasionante viaje de la historia del ser humano. Nada más y muchas gracias por su atención. La lástima de la música es, como usted ha dicho, no esté incluida en los planes de estudios. Ahí es. Bueno, pero en el Ateneo sí que la tenemos incluida. Así que esperemos el próximo curso hacer Y estará. un viaje con don Rodrigo Madrid en el Ateneo. Muchísimas gracias a todos. No sé si Vicente quieres acabar. No, solamente agradecer a don Rodrigo Madrid y agradecer, por supuesto, a todos los que han querido estar esta tarde con nosotros. Y me ha extrañado que el amigo Salvador Raga no os haya dicho nada hoy, pero siempre cuento con que él siempre hace su aportación, su muy buena aportación, pero para otra conferencia será. Se lo guarda para otra conferencia. Vacaciones. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y muchísimas gracias, don Rodrigo Madrid. Y solamente decirle que no es un adiós, sino un hasta la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos y hasta el lunes a las 6. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Adiós.